nombre de la dirección del hospital y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica semanal del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Hoy tenemos el orgullo y la satisfacción de contar con un profesor que nos va a presentar un tema de sumo interés para todos los que en algún momento de nuestra vida pasaremos de los 60 años y nos volveremos pacientes de la tercera edad y requeriremos la atención de un médico geriatra, que por cierto es una de las especialidades médicas del futuro. Aquel que tenga interés en especializarse en algo realmente interesante y que requiere mucha preparación académica, vaya pensando en volverse geriatra, porque junto con la nefrología, la medicina interna, con especialización en cardiología, diabetes mellitus y endocrinología, la geriatría es una de las especialidades que va a ser muy socorrida en el futuro. ¿Cuántos geriatras necesitaríamos para el 2050, doctor Pérez? Pues como 1 millón. Como 1 millón de geriatras para atender a unos 160 millones de mexicanos. Así que vayan pensando bien los jóvenes que todavía tienen la oportunidad de redirigir su posgrado a la geriatría. Y este día tenemos la presencia de un médico internista con un posgrado en geriatría y que afortunadamente contamos con él en el hospital, en el departamento de geriatría del mismo. El doctor Omar Pérez Chacón nos va a presentar la sesión general que se titula Manejo del paciente complejo. Démosle un fuerte aplauso para agradecer su presencia. Gracias, doctor. Muy amable por aceptar. Bueno, gracias por la presentación. Muy buenos días. Vamos a hablar brevemente y de forma general sobre algunos problemas que tienen que ver con los pacientes geriátricos. Hablaremos primero, qué es un paciente geriátrico, quién es un paciente geriátrico y por qué se vuelve complejo. Y algunas recomendaciones generales para saber cómo manejarlos. A veces no tenemos mucha información sobre eso y no se requiere de tanto tampoco. Bien. Dice ahí, mantener a los viejos sanos debe de estar entre las prioridades. Todos pensamos eso, ¿verdad? Todos estamos seguros de eso. En la medicina actual es de gran importancia favorecer que los viejos tengan un buen envejecimiento, que lo puedan disfrutar al menos. Para tener esta prioridad, que ellos tengan salud, en muchas ocasiones esto significa que tenemos que alejarlos del sistema sanitario habitual. El sistema sanitario habitual no comprende a grandes rasgos lo que significa el envejecimiento y es por eso que en muchas ocasiones las intervenciones deben de ser apropiadas y solo para lo que necesitan, y en cuanto esté listo, sacarlo del sistema sanitario. Y bueno, normalmente cuando yo doy una plática comienzo con esta advertencia y dice así: a los viejos los llamaré viejos, y esto por 2 razones. Porque no hay nada vergonzoso en ser viejo y porque es bueno que quienes no lo son se vayan acostumbrando a la idea de serlo si antes no se convierten en cadáveres. No hay ninguna diferencia entre un viejo y nosotros. La diferencia es el paso del tiempo, pero la percepción, los gustos, las necesidades son exactamente las mismas. La gente dice, es que tendríamos que prepararnos demasiado para saber atender a un viejo. Hay que pensar qué necesitamos nosotros para poder ayudar a un viejo. Es exactamente lo mismo. Los temores, las inseguridades, las incertidumbres. Y bueno, hay que hablar del envejecimiento
y de la edad como una variable independiente. Envejecer tiene muchas formas, hay una diversidad al envejecer. La edad no tiene que ver con nada, ni con funciones, ni con enfermedades, pero la edad es un factor que puede relacionarse con problemas de salud y problemas sociales. ¿Cuál es la importancia de la edad en nuestra sociedad? La sociedad mexicana está envejeciendo. Ahora las proyecciones, como dijo el doctor, hacia el 2050 serán que habrá más viejos que jóvenes en el año 2050. Esto significa que sí se requiere de mayor preparación en el ámbito de la geriatría, porque pasando el año 2050 muchos de nosotros ya seremos adultos mayores y requeriremos una atención especial. Conforme se va encaneciendo la población mundial o teniendo un envejecimiento global, todas las etapas de la vida se alargan. La etapa de la infancia se puede alargar, la juventud, la adultez, la etapa de la gente adulta mayor se está alargando mucho más y no estamos midiendo las consecuencias. Pensamos que es mejor tener un buen envejecimiento, pero todavía no lo estamos logrando. El problema de esto es que existe algo que se llaman las prescripciones sociales. Esto significa algo que todos tenemos arraigados en el subconsciente, en el inconsciente. No solo como personas, sino también como médicos. Nosotros pensamos que los viejos deben de hacer lo que nosotros decimos y que tienen que estar obligados a someterse a estas prescripciones. Por ejemplo, los viejos no pueden disfrutar del sexo, los viejos necesariamente tienen que estar en la casa, no pueden salir a la calle, no pueden vacacionar, etc. Hay una serie de prescripciones que van siendo negativas. En el área de la salud, los médicos pensamos que los viejos no tienen la capacidad para decidir sobre sus problemas y que somos nosotros los que tendríamos que decidir por ellos. Y lo que estamos favoreciendo es que no tengamos un buen envejecimiento. La gente hoy vive más, pero no está viviendo en mejores condiciones, no está llegando en buenas condiciones hacia la etapa de la vejez. Los viejos son de todo tipo y así como nosotros, si somos relajados, hay viejos relajados. Si somos mala onda, hay viejos mala onda. Si somos obsesivos, compulsivos, si somos llenos de sufrimiento o de ansiedad, viviremos así hasta el envejecimiento y tendremos exactamente los mismos problemas. Pero como les decía, ahora la edad es solamente un factor, un parámetro. Las personas viejas de hoy son estas que les estoy presentando. ¿Se ven viejos? Pues no. Estos son los nuevos viejos. Y ellos, de alguna manera, tienen una información diferente a los viejos actuales que tienen 80 o 90 años y requieren favorecer cambios también en el estilo de la vida, pero sobre todo en las percepciones sociales. Vamos a ver rápidamente y en una forma muy general qué es un paciente geriátrico, porque no es lo mismo ser un paciente viejo que ser un paciente geriátrico. El paciente geriátrico es aquel que cuando lo ves, sabes que necesita de la atención médica especializada. ¿Esta imagen les quiere decir algo? ¿Se ve bien? Es una andadera, es una mujer y algo tiene en las piernas o en los tobillos, ¿cierto? Parece que tiene problemas para caminar. Si ustedes van por la calle se encuentran a estos tipos de personas, los vemos en todos lados. Es un paciente que, aunque es de día, está tomando una
siesta, parece que no durmió bien en la noche, utiliza una andadera. Si ustedes le quitan la ropa, verán que está sumamente adelgazado. Pero el problema de esto es saber por qué necesita una andadera, por qué no está durmiendo bien, ¿cierto? Porque no sé si ustedes piensan que esto es normal, pero esto, usar andaderas, no es normal. Las personas viejas no necesariamente tienen que ocupar este tipo de aditamentos. ¿Y esta señora cómo se ve? Bastante tranquila, ¿no? Pero ya entra dentro del rubro de un paciente geriátrico. Lo que quiero decirles es que un paciente geriátrico tiene una gran diversidad hacia el envejecimiento. Hay pacientes que llegan hacia el envejecimiento ocupando sillas de ruedas, hay pacientes que son completamente funcionales y que incluso fuman, beben, tienen sexo. Hay gente que llegan a la vejez, pues lamentablemente con deterioro mental, y hay gente que llega al envejecimiento con la necesidad de seguir trabajando todos los días para poder vivir y pagar la comida que se van a comer y la renta de la casa donde van a vivir. Hace algunos años la OMS dijo que lo peor que le puede pasar a un ser humano, primero es ser viejo, segundo es ser mujer, tercero es ser pobre, cuarto, ser indígena. ¿Qué opinan? Si una persona tiene esos 4 criterios, es una de las peores cosas que pueden estar calificadas dentro de lo malo que le puede pasar a un ser humano. Entonces, el paciente geriátrico tiene disminución en las reservas fisiológicas. Esto significa que si te expones a algo, tu cuerpo no tiene la capacidad, igual que cuando tienes 20 o 40 años, de sobreponerte a eso que te ha pasado. Esto significa que tardarás más tiempo, a veces el doble, en reponerte de lo que te ha sucedido, lo que se quieran imaginar. Los pacientes viejos tienen por frecuencia comorbilidad o pluripatología. Esto hace que no solamente tengas que evaluar un problema mental, sino un problema cardiovascular, un problema endocrino. Y esto hace que se vuelva bastante difícil el manejo. Es un paciente que tiene un delicado equilibrio interno y con el medio ambiente. Esto significa que las cosas externas y las cosas internas pueden afectar el funcionamiento de un paciente y pueden favorecer que se deteriore. El paciente geriátrico padece los mitos y las creencias que el viejismo ha desarrollado, incluso en los sistemas de salud. También la segregación. Esto significa que a veces al viejo nadie lo quiere ver, ¿no? ¿Por qué? Porque hay falta de cultura sobre el envejecimiento. Nosotros mismos tendríamos que favorecer esta cultura porque seremos viejos. Bueno, ¿qué hace a un paciente geriátrico que sea complejo? Lo difícil de esto es que el paciente geriátrico tiene síntomas vagos. No te puede decir con claridad qué es lo que está pasando. Simplemente te dice, mediante una pobre explicación, que tiene dolor. Le duele la rodilla, le duele la cadera, le duele el hombro, tiene dolor de cabeza. Y te dice, no te dice tengo dispepsia, pero tú lo puedes clasificar como dispepsia. ¿Qué significa dispepsia? Todos sabemos, ¿no? Entonces, como y tengo dolor de estómago, como y me inflamo, como y me dan agruras, como y de inmediato tengo que ir al baño, o más bien, ya no quiero comer, mejor dejo de comer. Son pacientes que empiezan a tener fatiga, no sabemos por qué, y la fatiga se relaciona con abatimiento funcional. El paciente o la persona que todos los días sale a comprar el periódico y que va al mercado, un día deja de hacerlo y esto tiene gran
crónicos que tienen múltiples quejas traslapadas. Los problemas sociales, como el vivir con un hijo y una nuera con la cual no tienen una buena relación, puede favorecer que tengan problemas de estrés, de ansiedad, que eso refleje otro tipo de situación y que se expresen fácilmente los problemas emocionales. Y entonces los problemas emocionales se sobreponen a los problemas cardiovasculares. Pacientes incurables. Los pacientes viejos, por definición, pues están viviendo la última etapa de la vida solamente por estar en la etapa de la vejez. Aunque no tengan enfermedades, por la naturaleza de la vida ellos morirán. Pero si están enfermos, las enfermedades que padecen estos pacientes son incurables. Y en muchas ocasiones tenemos que atender a pacientes moribundos. El problema de esto es que en muchas ocasiones los familiares tienen serios conflictos. Primero, con relación al envejecimiento y segundo, con la muerte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente te estás enfrentando a un paciente que tiene síntomas inespecíficos, que están mal sistematizados, sino que tienes que trabajar con los familiares que están atorados con ese proceso y que quieren cosas que no puedes lograr. Pero cuando ya entramos a la institución, en los servicios hospitalarios, nos damos cuenta que existe algo que se llama la evasión. Nadie quiere tomar las riendas del manejo de un paciente crónico, avanzado o geriátrico, porque es complicado. Nadie quiere hacerlo y las interconsultas finalmente dicen, no es mío. Te recomiendo que hagas esto, pero no es mío. A ver quién lo ve. Te recomiendo que consultes a otro especialista, porque tiene mareo y entonces que lo vea otorrino. Pero como otorrino dijo que con esto se le quita, que vaya a angiología, para que le haga un Doppler carotídeo. Pero angiología dijo que no tiene nada, entonces así va sucediendo algo que se llama el carrusel institucional, pero además nadie quiere decirle fácilmente lo que está sucediendo. Guardamos silencio y utilizamos un lenguaje a veces difícil para defendernos de lo que es muy sencillo. El resultado de todo esto es que todos nosotros ofrecemos diferentes medicamentos que concluyen en este tema importante que se llama polifarmacia. Entonces, cuando tienes 116 años y no reconoces a la persona que está cuidándote y no sabes decir si tienes hambre y ya no puedes avisar que te hiciste del baño y que no puedes moverte para nada, yo no sé si hay algo que festejar. La ciencia dice que el envejecimiento es un logro porque ahora vivimos más, pero en mi opinión vivir de esta manera no es un logro y no sería deseado ni siquiera por los mismos viejos. Bueno, entonces cuando estamos en una institución y empezamos a fragmentar la atención médica, primero lo que sucede es que todos pensamos que la geriatría, a pesar de que ya lleva un poco más de 30 años en nuestro país, tiene pocos beneficios. Tenemos este prejuicio sobre el manejo geriátrico. Los diagnósticos que establece la geriatría resultan extraños para otros profesionistas y las normas y las evidencias que privilegia la medicina actual apenas son aplicables para la población envejecida enferma. No podemos extrapolarlos, no podemos dar las mismas dosis. Se considera que al tratarse de pacientes enfermos con diagnósticos diversos, deben recibir atención de varios especialistas. Pero esto lo que favorecerá es prescripción inapropiada, polifarmacia y una serie de acontecimientos que como resultado puede ser ¿no? El paciente deja de moverse y nadie sabe por qué. El paciente tiene buena presión arterial, el paciente no come muy bien y nadie sabe por qué.
El problema es entonces que tenemos diagnósticos que no son reconocidos. En la geriatría son muy sencillos. Las caídas o la inestabilidad para la marcha deben evaluarse con los diferentes medicamentos que están tomando. Tienen hipotensión, están mareándose, hay medicamentos como las estatinas que quitan la fuerza de las extremidades y por eso hay cierta edad a la que no se deben de ofrecer, que están prohibidas porque prefieres que caminen y que se muevan porque sabes que no van a vivir 10 años. Entonces hay que valorar el riesgo y el beneficio. El delirium. En este hospital la geriatría está reconocida como la especialidad que maneja el delirium y la pueden manejar otros especialistas, sin duda, pero hay algunos detalles especiales con los pacientes envejecidos. La depresión y la ansiedad son síntomas que siempre se tienen que sospechar. Sabemos que no solo en los pacientes envejecidos, sino en la población general, 1 de cada 4 estamos deprimidos. Entonces, si empezamos a hacer un conteo aquí, 1 de cada 4, vamos a seguir varios de este auditorio que podemos tener depresión. La depresión empieza a edades muy tempranas, se vuelve crónica y los viejos viven de esta manera. Cuando llegan a la vejez, no es normal que estén deprimidos, simplemente pasaron situaciones que favorecieron la expresión más fuerte de este padecimiento. Problemas demenciales que se asocian con mayor edad o mayor envejecimiento, pero hay problemas de la boca que son causados por medicamentos y pocas veces los tomamos en cuenta. Polifarmacia. Polifarmacia es uno de los temas grandes de la geriatría porque la polifarmacia ocasiona caídas, ocasiona delirium, ocasiona mareo, ocasiona otros problemas. Y ya saben que el médico geriatra es el médico que quita fármacos en lugar de poner más. El abatimiento funcional es un problema que se vuelve bastante difícil porque pensamos que es normal que los viejos dejen de moverse. Hoy ya no salió al mercado como lo hacía todos los días y pues es normal, ya está grande, ¿no? Lo que vamos a hacer entonces es comprarle una silla de ruedas. Y lo único que estamos favoreciendo es hacer un círculo vicioso de ese problema. Hay otro síndrome que vemos aquí muy frecuentemente que le llamamos el síndrome de no dejar morir. Estos pacientes avanzados, crónicos, en etapa terminal, en los que ni la familia ni el sistema de salud se detiene para considerar lo que estamos haciendo. Tratando la muerte de qué manera, postergando la muerte y favoreciendo algo que se llama ensañamiento terapéutico. Y bueno, todos estos son trastornos más sistematizados que requieren la evaluación gerontológica multidimensional. Cuando un paciente llega al hospital, ¿qué necesita? Cuando un paciente viejo llega al hospital, ¿qué necesita? Si el paciente apenas si se puede mover, lo que estamos favoreciendo al tener todos estos dispositivos es mayor inmovilidad. La teoría dice que es para cuantificar líquidos y la teoría dice que es, etcétera, ¿no? La rutina es que el paciente que llega a urgencias siempre debe tener una sonda urinaria colocada, pero los viejos no necesariamente tienen que ser así. En el caso de la polifarmacia, este es un ejemplo a grandes rasgos sobre un paciente que probablemente, como verán ahí, es hipertenso y empieza a tener problemas de mareo. Es hipertenso porque le dan este medicamento y entonces el paciente empieza a marearse, fue con un médico y le dijo, pues mira, la pentoxifilina es buena para el mareo. Y entonces le dan pentoxifilina y el paciente empieza a tener problemas de dispepsia, problemas digestivos, un poco de náuseas. Y como todo eso no lo tenía, el paciente empieza a desarrollar una reacción depresiva. Entonces va a otro médico y le dice, mira, como eres hipertenso, tienes que tomar el protector para el corazón y como tienes problemas digestivos, el Servilan y el Pramigel junto con el Digenor te pueden ayudar. Pero vamos a prevenir, porque estás en una edad en la que hay que prevenir y vamos a darte un poco de vitaminas, vitamina E, un poco de ajo, pero además ajo chino, porque ese es mejor.
omega, lecitina, levadura y una medicina que no sé si han visto alguna vez en la vida, que la anuncian así, secretagogue. Búsquenlo. Es un medicamento que dice que favorece tu juventud por más tiempo. Pero pues hay que darle también otras cosas naturales porque estas no afectan. Entonces, el paciente empieza a tener diferentes problemas de salud, nadie los pudo reconocer y cuando haces una valoración geriátrica, el resultado es este. Sigues ofreciendo el medicamento para la presión, le explicas que necesita hacer la bitácora de la presión arterial, le dices que el medicamento que está ocupando para una reacción depresiva la puede tomar hacia la noche y con eso puede descansar mejor, y le dices que no necesita grandes dosis de todo lo demás, que coma, eso es lo que necesita, que conviva con la familia, etc. Entonces, este es un ejemplo a grandes rasgos de lo que hace la geriatría. Este es un cuadro de las causas que pueden ofrecer mareo en el viejo. No me voy a detener en todas, nada más quiero decirles que la insuficiencia vascular cerebral no es un diagnóstico de mareo ni una causal, pero otras sí, medicamentos, problemas con las dentaduras, los lentes, ¿no? Arritmias, medicamentos o enfermedades como el Parkinson. Cualquiera de estos pueden ocasionar mareo. Y el mareo, en el caso del viejo, se trata con rehabilitación, no con medicamentos. Y estos son algunos problemas comunes en la geriatría que llevan a malos desenlaces en el paciente complejo. Entonces, cualquiera de estos que ustedes escojan tiene una historia que ya sabemos, que ya reconocemos hacia dónde se dirige. Se dirige hacia un mal desenlace. ¿Quién quiere escoger uno? El que quiera. ¿Quién me lo dice? Sondas. Sondas. ¿Qué pasa con las sondas? ¿Cuál sonda? ¿Urinaria o de alimentación? Folio. Bien. La sonda urinaria, en el caso del viejo, cuando llega a urgencias, no siempre es necesario. El protocolo dice a veces que sí. Sin embargo, ustedes saben que la sonda rompe las defensas naturales de las vías urinarias y aunque se hace con toda una técnica para que no haya infecciones, al colocar una sonda estás favoreciendo inflamación y le das el riesgo de que desarrolle infecciones. Si es hombre y tenía problemas prostáticos, al quitarle la sonda hacen retención urinaria y requieren que le vuelvas a colocar la sonda. La sonda los inmoviliza y la sonda ejerce un efecto depresivo en los pacientes mayores. A través de la reacción depresiva pueden venir problemas de inmovilidad y la inmovilidad favorecer después abatimiento funcional, pérdida de condición física, quedar postrados y adelante la muerte. El desenlace de una sonda Foley que parece un procedimiento sencillo e inocuo es bastante malo. ¿Algún otro? Un anticoagulante. Bien. Hay especificaciones muy claras para utilizar un anticoagulante. Déjalo, no sé. No anticoagular. Los criterios para anticoagular son muy específicos. Vamos a hablar de un problema cardiovascular, una arritmia, en un paciente funcional, un paciente que todavía hace todas las actividades, incluso avanzadas, maneja, sale a la calle o incluso todavía puede trabajar. Tiene una arritmia. Ese es un criterio para anticoagular. Pero cuando un paciente ya no caminaba, cuando un paciente tiene algún otro problema como el abatimiento funcional, está inmóvil y le descubres una arritmia, no anticoagular es una recomendación. La anticoagulación tiene algunos problemas especiales porque no solo vienen acompañados de una arritmia, vienen acompañados de hipertensión y anticoagular a un paciente que no es funcional le da el riesgo de que tenga caídas y pueda tener complicaciones serias como una hemorragia subaracnoidea.
Nosotros, o peores. Ahora tenemos un paciente en el 5º piso que tuvo un problema respiratorio que ameritó una sonda endopleural. Afortunadamente se resolvió, fue a rehabilitación, pero el paciente tenía abatimiento funcional y se cayó. Se cayó y se volvió a lastimar el pulmón, le tuvieron que hacer una decorticación, etc. El paciente se estaba recuperando, pero regresó con una infección de vías urinarias porque en esa hospitalización se fue con una sonda puesta, se infectó y un poco antes de que lo diéramos de alta empezó a convulsionar. Y entonces el paciente no estaba anticoagulado, pero tomaba aspirina. Y el paciente, al hacer la tomografía, ya tenía no solamente higromas o ese tipo de cosas, ya tenía un absceso cerebral. Entonces, hay que escoger muy bien a qué paciente vas a anticoagular, por ejemplo, cuáles son los criterios y a quiénes puedes nada más antiagregar o a quienes ni siquiera tienes que ofrecer ninguna de esas. ¿Qué otra quieren? Esquema de insulina. Esquema de insulina, bien. El metabolismo del paciente viejo es más lento. Sabemos que el funcionamiento renal o el aclaramiento de los medicamentos se duplica en tiempo, se hace al doble o a veces 3 veces más. Pero si estás ofreciendo otros medicamentos, lo puedes enlentecer todavía más. Si el paciente está hospitalizado y tiene un problema, el que tú quieras, la alimentación del hospital no es la más apropiada. Si nosotros empezamos con un esquema enérgico de insulina y no está comiendo bien, no nos vamos a dar cuenta y lo que sucede es que la reacción primero ante la hipoglucemia, ya sabes que es subir un poco la glucosa, y entonces le miden la glucosa cuando está un poco alta y entonces le ponemos más insulina y no está comiendo y le ponemos más insulina y no se está eliminando. Vamos a pensar que pasarán unos 3 días para que el paciente haga hipoglucemia y si es en la madrugada tiene otros problemas porque puede pasar 4 o 5 horas hasta que nos demos cuenta, pero los esquemas de insulina son más cortos, con unas dosis más bajas para favorecer un lento equilibrio como el del propio metabolismo del paciente viejo. Pero los pacientes que están hospitalizados, en el caso de la geriatría, estos pacientes específicamente geriátricos, puedes tener unos límites permisivos un poco más elevados y no se complican tanto. Bueno, y de estos, cualquier ejemplo que ustedes quieran tomar puede favorecer malos desenlaces, te los aseguro. Bueno, este es un ejemplo de, como dice ahí, la cascada de la prescripción en un paciente complejo. Es un ejemplo muy sencillo, es un paciente que normalmente toma entre 1 y 4 medicamentos. Uno de ellos es un medicamento para la presión y el paciente presentó una reacción adversa al medicamento que se interpreta como una nueva patología. Esta reacción fue mareo, pero el mareo es resultado de la hipotensión ortostática ofrecida por este medicamento para la presión. Sin embargo, el médico que evalúa a ese paciente que tiene mareo le ofrece un par de medicamentos más que pueden ser sinaricina o difenidor. Con el paso del tiempo, el paciente tiene otra reacción adversa al medicamento que se interpreta como otra patología nueva, que es el extrapiramidalismo. Y entonces, el médico que la evalúa le ofrece el 7º y el 8º medicamento, que puede ser levodopa y carbidopa. Cualquiera de esos dos favorecen y perpetúan el mareo, pero nadie le dijo que mejor suspendiera la sinaricina, que es lo que está favoreciendo el temblor, y entonces se favorece un problema. Ustedes saben que la sinaricina a veces ofrece este temblor y ya es irreversible, entonces hay que tener mucho cuidado en la prescripción de estos medicamentos. Este es otro ejemplo de
un efecto en cascada de una mujer que fundamentalmente era sana y tenía 93 años y era funcional. Esta paciente empezó con un tropezón. Cuando la paciente se dio un tropezón y se cayó, todo el mundo se dio cuenta de que ya no veía bien y que tenía que ocupar unos anteojos. Pero el tropezón generó una reacción que desarrolló algo que se llama hipertensión reactiva. Entonces le dieron un tratamiento y lo que tuvo como resultado posteriormente fue hipotensión. Aquí el cuidador, que normalmente es el hijo o la hija del paciente, que tiene 93 años, desarrolla también una reacción de miedo y le dice: oye, ya no te voy a dejar salir porque te estás mareando, te estás cayendo, estás teniendo problemas de salud, y se genera un conflicto social, pero ustedes se darán cuenta que repercute en el estado físico del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, al ser limitado de sus actividades, desarrolla una reacción depresiva y deja de comer. El paciente, al dejar de comer y al dejar de salir de la casa, desarrolla abatimiento funcional y con el paso del tiempo rápidamente puede favorecerse esto que se llama la regresión psicomotora, quedar en cama, y después la inmovilidad favorece cualquiera de estos problemas. La desnutrición puede llevarte a procesos de infección y a morirte rápidamente. Esa es casi la historia natural de las personas que no tienen un reconocimiento apropiado de los problemas de la salud. Y bueno, este es un cuadro general también en donde dice cómo se van adicionando los problemas. Los problemas digestivos se adicionan a los problemas de mareo, casi todos con abatimiento funcional. Si tengo molestias articulares, empiezo a tener aislamiento, empiezo a favorecer el consumo de más y de diferentes medicamentos, me mareo, me caigo, y entonces la evaluación en algunos de estos momentos depende de cómo va a envejecer ese paciente. Depende en el momento en el que lo puedas evaluar. Y bueno, rápidamente quiero contarles un ejemplo también de una paciente de 95 años que acude a consulta por anorexia y cansancio. Fue al médico porque no tenía hambre y estaba cansada. Previamente era funcional. En noviembre presentó un cuadro diarreico que requirió soporte en hospital. Ahí se documentó un bloqueo cardíaco y ameritó marcapasos. Cardiología dio las instrucciones de que tuviera reposo absoluto hasta el procedimiento. Estos son 2 semanas para conseguir el aparato y 1 semana más para la vigilancia. Cuando salió de alta la paciente, en diciembre tuvo que vender su casa para comprar un departamento más pequeño y contratar cuidadores, ya que la paciente no tenía red social de apoyo. Desarrolló abatimiento funcional y ahora es dependiente. Toma atenolol y cuando fue a la consulta tenía 45 latidos por minuto. La hija dice que la paciente está de mal humor la mayor parte de los días, está mareada, inapetente, en ocasiones confundida y con múltiples quejas. ¿Qué podrá tener? Depresión, pero aparte tiene bradicardia y eso que tiene el marcapasos, está mareada, entonces tiene una prescripción inapropiada y un dato que no se ha reconocido, que es la depresión. Cuando ustedes escuchen a un viejo, lo peor que les puede suceder en la vida es abatirse y ser dependientes. Dependencia física o económica. Eso es lo peor que les puede suceder. Y a veces no lo puedes resolver. Este es otro caso de un paciente de 84 años que fue diagnosticado con demencia vascular hace 8 meses. Tiene como antecedentes ser hipertenso, es portador de fibrilación auricular, esposo y madre de 3 hijos. Y padre de 3 hijos, perdón. Personalidad rígida y difícil. Se obstina con frecuencia y en el último mes estaba más agresivo. Esto significa que es más terco, más necio, ¿no? Usa antiagregantes e hipotensores a dosis plenas,
ofrecidas por el médico tratante para controlar su padecimiento. El paciente se cayó hace 3 semanas, fue al médico y le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico leve, aparentemente sin consecuencias. 3 semanas después, la esposa notó que estaba siendo más amable y cariñoso. En 2 ocasiones salieron de paseo e incluso con deseos sexuales, motivo por el cual acudió a la consulta. ¿Qué les parece? ¿No? La señora dijo, este no es mi esposo, algo le pasa, ¿no? ¿Y qué creen que era? Un hematoma, ¿no? La antiagregación en este paciente con demencia y la caída favoreció un hematoma y entonces cambió completamente la personalidad, ¿no? Bueno, el paciente complejo tiene algunos problemas importantes, por ejemplo, que se sigue pensando que debe ser evaluado y atenderse por órganos, como si fueran piezas separadas. El problema real no se diagnostica y no se trata, se favorece la polifarmacia y por lo tanto la reacción adversa a los medicamentos. El paciente tiene problemas, por ejemplo, si dejan de caminar, la gente lo que hace es darle los apoyos para ayudarles, pero no lo estamos ayudando. Si deja de caminar, lo que hay que hacer es rehabilitarlo para que vuelva a caminar. Se posterga la rehabilitación, se usa inadecuadamente y desperdician los recursos que son escasos. Las propuestas terapéuticas casi siempre perpetúan el problema. Se abandona el caso de los pacientes cuando están en las peores condiciones y sobre todo porque se atribuye a la edad. Difícilmente reconocemos la naturaleza de la vida y de la muerte y vean, esto es lo que vemos frecuentemente en el servicio de geriatría. Nadie lo ve porque pues es un problema de la piel, pero no le corresponde a la especialidad de la piel. Es un problema vascular, pero no lo atiende el especialista vascular. Es un problema, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo se debe tratar a un paciente complejo o paciente geriátrico? Teniendo sólidos y profundos conocimientos, tanto de la vida, del proceso de la vida, del proceso de la muerte y un poco de medicina. Reconocer los problemas geriátricos, hacer una adecuada valoración multidimensional, un poco de conocimiento gerontológico puede ayudar, detectar a tiempo y rehabilitar, establecer un tratamiento que sea integral y preciso, pero sobre todo que el médico que atiende a un paciente viejo tenga un gran sentido de humanidad y tranquilidad personal. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario para nuestro profesor? ¿Alguien del auditorio que quiera dar una opinión? Bueno, yo sí quiero dar una opinión porque pues sí se queda uno consternado, ¿no? Yo soy hijo de una familia de 10 hermanos y lo que vemos ahora es que los jóvenes estamos teniendo 1 o 2 hijos. Cuando mi padre envejeció y era dependiente, entre los 10 hijos nos fuimos tornando para cuidarlo y para cooperar para sus medicamentos y para cuidar para sus cuidadores. Y fue más fácil su vejez hasta que un día ya no despertó. Pero a nosotros, ¿quién nos va a cuidar? La globalización, no sí, pero digo, la globalización está haciendo que los chavos busquen irse a Australia, irse a Inglaterra, irse a Francia, irse a Japón, y los padres nos vamos a quedar solos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando para envejecer? Los que ahorita tenemos entre 50 y 60 años, ¿y cómo nos imaginamos estar a los 80 o a los 90? Entonces, depende mucho de cómo nos vamos a ir preparando y cómo nos vamos a ir cuidando para ser viejos autosuficientes. Es muy importante imaginarnos
a los 70, 80 y 90 años, si llegamos, ¿no? O sea, como dijo el doctor, que no seamos cadáveres antes. Es bien interesante este tema. Yo creo que si ahorita nos ponemos a pensar, muchos de nosotros no tenemos arreglado nuestros seguros de vida, no hemos firmado nuestro seguro de vida de lista inclusive, ¿no? Aunque ya seamos de base o residentes, no hemos hecho nuestro testamento, no hemos comprado nuestro servicio funerario para que pues ya quede solventada esa deuda. Entonces, yo creo que aquí la reflexión es preparémonos para ser viejos conforme nos vaya tocando. Muchas gracias, doctor. Realmente su tema es muy reflexivo. Yo me quedé así consternado porque me vi en esos espejos de cuerpo entero. ¿Alguna otra opinión? Bueno, pues si no es más opiniones, no me queda más que, a nombre de la dirección y de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, darle al doctor Omar Pérez Chacón su reconocimiento por esta sesión general académica y por un tema de suma importancia para todos los humanos del mundo. Gracias, doctor Omar. Un aplauso, por favor. Gracias, Valle. Nuestra jefa de residente del hospital quiere darles un mensaje. Mariana. No se vayan, por favor. Ya rapidísimo, ¿no? Les quiero dar unos avisos en unas 3-4 diapositivas. Lo está leyendo. Bueno, como ya muchos sabrán, ya se avecina el Congreso Nacional de Residentes. Este congreso se lleva a cabo cada año. El año pasado se tuvo que cancelar por lo del sismo, pero este congreso lo organizan de manera nacional, lo organizan residentes. Es exclusivo para nosotros, entonces la invitación pues está hecha. Ya es a finales de este mes. Se les avisó a sus jefes de residentes para que se les avisara a ustedes, pero se los aviso yo. Se va a llevar a cabo en Puerto Vallarta. Lo único que hay que hacer es presentar un trabajo de investigación en modalidad cartel. Ese es el único requisito. El transporte, bueno, también es por parte de ustedes y solamente tienen que pagar una cuota de recuperación. La cuota de recuperación es de 1,500 y son 4 días en Puerto Vallarta. Es un hotel 5 estrellas, es all inclusive, entonces creo que es bastante bueno. Lo único que hay que hacer es revisar la convocatoria. Nos pueden encontrar en Facebook buscamos así Residentes HRLALM y ahí ya está publicada la convocatoria. Es modalidad cartel. La fecha límite para registrar los trabajos es hasta el 24, entonces para que lo vayan presentando. El doctor Rodríguez personalmente está revisando los trabajos de López Mateos para que los trabajos que se presenten pues estén bien hechos y no haya ningún problema. Y una vez que ustedes registren su trabajo, si tienen problema con algún permiso, una vez que el trabajo esté aceptado, no debería de haber problema, pero se acercan conmigo o con el doctor Rodríguez directamente y lo vemos. Si hay necesidad de que tengan que llevar algún acompañante, la cuota de recuperación es de 2,000 pesos. Entonces, pues me parece que está bastante bien. Chequen los servicios, quienes pueden ir, acomódense para pues no dejar desprotegido el servicio y así puedan acudir al congreso, porque pues me parece que el López Mateos tiene más de 300 residentes y hasta la fecha solo se han inscrito 5 residentes, entonces sí está como medio alarmante el asunto. El segundo aviso que les quiero dar es que va a haber unas primeras jornadas
jornadas de médicos residentes aquí en el hospital. Esto nunca antes se había hecho, hay otros hospitales que ya llevan años haciéndolo, entonces yo creo que este hospital, siendo una de las sedes más grandes del ISSSTE, debería tener también sus propias jornadas. Ya se organizó, estas son las fechas oficiales, son del 26 al 28 de septiembre. Igual son jornadas que están organizadas por médicos residentes de este hospital. Va a haber pláticas por invitados y las demás pláticas van a ser impartidas por los residentes. Va a ser en este mismo auditorio. El tema son infecciones asociadas al cuidado de la salud y la repercusión en el derecho ambiente. Estas 3 fechas, para que las vayan contemplando, sus jefes de servicio y profesores titulares se les va a avisar para que estos 3 días les den permiso de estar aquí en el auditorio. Si le puedo dar a la que sigue. Y además tenemos un evento de clausura en estas jornadas. El último día, el viernes por la noche, en este mismo auditorio se va a organizar la noche de talentos. Igual la convocatoria se va a publicar en la misma página de Facebook para que nos busquen, y si no, está también el correo en minúsculas residentes hrlalm2018@gmail.com. Ahí pueden, cualquier duda, comentario o lo que sea, o se acercan conmigo, estoy en Otorrino. La idea de la noche de talentos es un evento de clausura, esto tampoco nunca se había hecho, entonces sí les pido su apoyo para que salga bien. Se puedan divertir. Los primeros 3 lugares van a tener premio. Se van a presentar en 2 modalidades: en presentaciones en vivo, donde pueden tocar algún instrumento musical, cantar, bailar, etc. Y las exposiciones, donde hay gente que toma fotografías, hace pintura, dibujo. También se van a poner mamparas en el pasillo rojo y va a haber un jurado que va a calificar. Los primeros 3 lugares va a tener premio, y además también vamos a tener un invitado especial, un comediante que va a venir a abrirnos el evento de talentos para que vayan pensando su talento. Esto se les pidió que fuera de manera obligatoria por servicio, por lo menos uno. Seguramente alguien en su servicio hace algo, entonces para que se animen y lo presenten ese día. Entonces va a estar muy padre. Ojalá esto que se haga en este año se perpetúe y se siga haciendo, así como se hizo la fiesta de bienvenida de residentes, que creo que se la pasaron muy bien. Bueno, pues igual que se hagan las primeras jornadas, que todo sea un éxito, y que en la clausura se haga la noche de talentos y que también sea un éxito, y los siguientes años pues sigan haciendo esta clase de eventos que yo creo que nos sirve para conocernos, para saber qué están haciendo los demás servicios, tanto en congresos, el Congreso Nacional. No solamente van a llevar temas que hablen de infecto, que de eso se trata el Congreso, también pueden llevar temas que hacen ustedes, lo que ustedes hacen en el servicio, trabajos de investigación, abordajes quirúrgicos que haga el hospital, todo esto para que los demás sepan lo que López Mateo está haciendo. Y bueno, pues ojalá que haya participación. Si tienen algún problema con los permisos, preguntas sobre sus trabajos de investigación, se pueden acercar a mí directamente. También está la subjefa en dermatología, la doctora Gloria Palafox, y si no, también Octavio Campo en medicina interna. Con cualquiera de nosotros 3 se pueden acercar por cualquier duda. No sé si tengan algún comentario, duda, pregunta. ¿Alguna inquietud al respecto de la convocatoria? Entre los médicos habemos muchos comediantes que siempre estamos contando chistes, así que también venir a contar chistes va a ser parte de la noche de talentos. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias. Muy amables, muchas gracias, Mariana. Bueno, a todos ustedes, gracias por su presencia, y quedamos invitados para el próximo jueves a las 8:00 de la mañana para nuestra sesión semanal académica. Pasen muy buen día y gracias a todos.